Buenas tardes, soy Samuel Pérez, bienvenidos a mi canal. Hoy es domingo 26 de julio de 2026. Os quiero hablar hoy y explicar qué es la fe, según está explicado en la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 11 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, y por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Muchas veces te habrás preguntado qué es la fe, cómo tener más fe. ¿Existe un Dios? ¿Cómo lo puedo encontrar? Aquí en estos versos del capítulo 11 de Hebreos nos está describiendo la fe no como un conocimiento que podamos tener. Hay mucha gente que dice yo creo en Dios o no creo, pero aún la gente que dice que yo creo en Dios como una descripción teórica puede costarle tener fe. Aquí nos está diciendo que la fe no es el conocimiento de saber que hay un Dios y que ese Dios puede hacer cosas grandes, que no está mal, sino que Dios puede hacer cosas grandes en mi vida. Nos está diciendo primero que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, estar absolutamente seguro de lo que esperamos va a suceder y estar absolutamente convencidos de lo que no vemos, sin embargo, es real. Y lo más importante es que la fe depende de alguien que es absolutamente maravilloso y genial como es Dios, el cual no nos va a fallar. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Os pongo un ejemplo. Imagínate a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, en la cual tú dices yo confío en esa persona, pongo la mano por esa persona, por ese amigo, por esa amiga, y ojo que algunos se han quemado la mano, pero tú la conoces, lo conoces. ¿Y por qué tienes fe en esa persona que no te va a fallar? Porque tienes amistad de muchos años y sabes cómo reacciona y piensas que esa persona nunca va a fallar, porque la conoces, lo conoces, y por eso tienes fe en esa persona. La fe viene por el conocimiento que tenemos de Dios por medio de Jesús. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, nosotros tenemos fe cuando escuchando o leyendo la palabra de Dios, la cual predicamos, el Evangelio, Dios pone en nosotros estaba diciendo que Dios pone la fe en nosotros cuando leyendo el Evangelio, leyendo las palabras de Jesús o escuchando esas palabras, Él pone en nosotros por medio de su Espíritu la fe, despierta en nosotros la fe. Por eso la fe viene por el oír, pero el oír viene cuando escuchamos la palabra de Dios y cuando la buscamos. Quizás puede decir, es que me cuesta tener fe, pero si tú buscas al Señor, Él te la va a dar, porque el mismo Dios dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Por lo tanto, la fe es algo que nos da Dios y que es absoluta seguridad de lo que esperamos y absoluta convicción de lo que no vemos. Nos dice también aquí un ejemplo, ¿no? Nos habla de Sara, que ella confiaba en Dios, porque Sara sabemos que estaba esperando un hijo, pero ella estaba fuera de la edad de las mujeres, ¿no? Y el Señor le había prometido un hijo y lo cumplió. Ella confiaba en Él y por la fe se siguió adelante porque sabía que Dios, que lo había prometido, no le iba a fallar. Nuestra fe depende, pues, no de nosotros, sino de en quién la ponemos, que Dios es poderoso para cumplir lo que promete. Y sobre todo, lo más importante, que Él nos ha prometido la vida eterna y la salvación si confiamos en Dios por medio
de su Hijo Jesucristo. Y termino con unas palabras que dice en Hebreos 2:2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe. Jesús, que es el medio por el cual vamos al Padre, a Dios, Él fue el autor y el consumidor de la fe. Por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, nos otorgó que por medio de la fe en Él tengamos pleno acceso al Padre, a Dios mismo. Por lo tanto, si hoy tienes dudas, te invito a que busques a Jesús, porque Él te va a dar fe leyendo sus palabras o escuchándolas. Espero que esto te haya servido y que Dios te bendiga y que pases una buena tarde de domingo.